Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, retomando esta serie de podcast, este espacio de conversación, de opinión, y tenemos una persona que ya no, con todo el tiempo que ha estado en estos videos, no necesita ya presentación, pero en todo caso es Rubén desde España, también conocido como Rubano o acá en YouTube como Raba Apple. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Todo bien? Saludos aquí desde Barcelona, Cataluña. Ay, Y nada, aquí con mi iPad aquí downgradeado a 14.5.1 desde 15.1. bueno, ustedes saben que Rubén es una persona muy activa en Twitter, también en su canal, y tiene un Discord. Cuéntame un poco del Discord de Jailbreak en español que tienes. A ver, este es un Discord simplemente como para la comunidad, o sea, para ofrecer soporte, para simplemente yo a veces me uno y si alguien quiere entrar a hablar o yo qué sé, para lo que queráis. También hay Ujú. una cosa para poder seleccionar el dispositivo, tu versión de iOS, para que ahí sí la gente te pueda ayudar mejor y estos temas. Oye, eso ayuda mucho, ¿no? Que a veces te hacen preguntas y a veces se forma como un ping-pong. ¿Cuál es tu dispositivo? Tanto. ¿Qué versión de iOS está? Entonces, si ya con esa información va de plano, ya obviamente todo se agiliza. Les voy a recomendar que ingresen porque hay apoyo ahí incluso para poder guardar los SH de forma automática sin que tengas tú que hacer nada. Bueno, hay que hacer una configuración inicial, obviamente, pero está todos los pasos ahí cómo realizarlo y después uno se olvida de ese tema y tantas otras cosas. Así que les recomiendo que puedan ingresar. Y vamos a arrancar de inmediato, porque Trollstore sigue dando que hablar. Me impresiona cómo Lars, también conocido como Opa 334, este desarrollador, creador de Twix de 22 años, se ha lanzado con esta herramienta que en verdad le ha sacado el jugo y le ha dado ver un provecho gigantesco. Yo me pregunto, ¿será que ya él tiene su herramienta Trollstore, que es como una forma de trolear el App Store, porque uno instala aplicaciones permanentes, etcétera? Él lanzó también su Troll Nonce. Entonces le colocó este nombre para poder setear el nonce con el dispositivo y los SH y después lo estará ocupando. Pero ¿será que vamos a ver un Troll Break, así como un jailbreak? ¿Será que lo vamos a poder tener? ¿Qué crees tú? ¿Crees que vamos a llegar a ver un jailbreak de parte de Lars, que este desarrollador se entusiasme y transforme todo esto ya en un jailbreak? La verdad es que no creo, ¿eh? O sea, por ejemplo, mucha gente ya con las IPAs de Trollstore ya tiene suficiente. Pero, por ejemplo, Lars o Opa, como se llama aquí en Twitter, no creo que haga un jailbreak. Además, seguramente no actualizará Trollstore para iOS 16, como ha dicho en Twitter. Claro, en Trollstore se pueden instalar tweaks, pero de aplicaciones, ¿no? Uh -huh. Pero recientemente ha salido un jailbreak de Paletrain Tetheret que permite correr tweaks aquí en iOS 15. No os recomiendo para nada usarlo. Mi récord usándolo y que esté funcional son 30 minutos. Y se te buguea el dispositivo, luego tienes que usar el ordenador para encenderlo, ya no funcionan más tweaks y tienes que restaurarlo. Yo lo he hecho con el mío porque, bueno, el mío es mágico y puedo bajar, subir y hacer lo que me dé la gana. Pero en el vuestro no lo probéis y de esto no voy a hacer un tutorial. Está bien, bueno, hay que considerar esos consejos porque estarlo probando y tener esta experiencia, obviamente hay que tener cuidado con el dispositivo. Hay gente que ha esperado la versión más baja de iOS y ahí ha estado guardando y ahora puede ver las virtudes de aquello. Entonces, cómo estarlo perdiendo va a doler, porque después para bajar eh, prácticamente casi imposible en la mayoría de los dispositivos. Y sobre esto mismo del Trollstore, te quería preguntar, porque recién tú dijiste un comentario de que la gente ya instalando las IPAs modificadas, ya con eso tiene lo que quería. Entonces, eso quiero saber yo, porque antes no pasaba eso. Antes era como, quiero mis, no sé si tanto, ¿no? Pero quiero mis 60 tweaks instalados. Venía iOS 13, ¡buah! Tu festival de tweaks instalados. Pero yo creo que con la espera que hemos tenido por este jailbreak en iOS 15, ¿será que la gente se está conformando ya con lo mínimo y dice, ah, pero con la IPA ya tengo todo lo que quiero? Olvidando todas las cosas que uno puede hacer, no sé, como con Sprintomize, como en el centro de control, en las aplicaciones de los ajustes, todas las cosas que uno le puede hacer al teclado, Rubén, en el centro de notificaciones, la pantalla de bloqueo, como que dicen, ah, ya, sí, con Watusi estoy bien. ¿Crees que sea eso el futuro? ¿Crees que vamos a tener que quedarnos con eso? Nuestra conformidad va a tener que quedar con las IPAs modificadas, porque estamos tirando a la basura al decir eso, ¿no? Que yo tengo listo todos los otros tweaks, tantas categorías, tantas secciones en iOS que uno puede modificar.
¿Crees que son suficientes las IPA, al menos para ti? A ver, en mi caso, yo si tuviese un teléfono y lo usase mucho, no. La verdad es que necesito ahí tener mis tweaks. Por ejemplo, el de quitar el wifi. Buah, ese es ideal para mí, esencial. Pero, por ejemplo, para una persona que usa el teléfono para cosas sencillas, por ejemplo, Twitter modificado, que tampoco necesita tanta personalización, él no necesita los tweaks. Pero en mi caso sí, en mi caso... mm. ¿Y es el futuro del jailbreak? Pues a lo mejor en un futuro muy, muy lejano, seguramente. Pero hoy por hoy no es el futuro. Yo para mí tampoco. Yo creo que no vienen. Te dan como una pincelada, un matiz, un tranquilizante, una anestesia, por decirlo así, para todo lo que significa a lo mejor el dolor de la espera, pero de ahí a que lo vayan a reemplazar, yo creo que no, para nada. O sea, yo les invito a algunas personas, si es que alguna vez hicieron un respaldo del listado de sus tweets instalados, véanlo y lloren en silencio, ¿ok? O sea, revuélquense en su cama llorando porque se van a dar cuenta de todas las cosas que se pueden hacer. En realidad uno se pierde de mucho estando sin jailbreak y no creo que las IPAs lo vayan a poder conseguir, o sea. Pero en fin, me gusta igual como tú das la respuesta, ¿eh? Porque tú haces una comparación dependiendo del tipo de usuario que es cada uno. Entonces, si ustedes son felices con la IPA, denle, ¿de acuerdo? No hay problema con aquello, pero no sé, pues cuando uno mete más mano al dispositivo y se da cuenta de todo lo que puede hacer con el jailbreak, que tampoco hay que ser experto para esto. O sea, uno ve un par de videos de top de tweaks, ves dos top de tweaks de cualquier canal y ya estás listo. O sea, ya te das cuenta de que las IPAs no son necesarias. Entonces, pero hay algo curioso con Trollstore, una confirmación que también tuvimos esta semana. Bueno, Trollstore funciona desde iOS 15.0 hasta 15.5 beta 4 en todos los dispositivos. O sea, Lars se ha lucido. Y obviamente Lars estuvo diciendo, OPA 334, que cuando teníamos Trollstore hasta 15.1.1, que se iba a poder estar actualizando Trollstore cuando apareciera Fugo 15. Y ahí venía el tema, o sea, porque se hablaba de un 15.5 beta 4 y esa versión de iOS, esa beta en particular, algunos usuarios alcanzaron a bajar a esa beta, que fue una de las recomendaciones que yo entregué de los que estaban en versiones superiores, 15.5 final, 15.6, 15. Lo que sea en ese tiempo, era bajar, bajen. La recomendación nunca fue subir, obviamente la versión más baja siempre es lo mejor. Y algunos bajaron, alcanzaron a hacerlo. Otros incluso subieron porque ya estaban en 14.8 y nunca les llegó un jailbreak, por ejemplo, para un iPhone 12, 14.8.1, y simplemente ya subieron con la esperanza, ¿cierto?, de Fugu 15. Pero llegó el evento, estaba ahí Linus Hens y él dijo, mostró sí, en pantalla de que 15.5 beta 4 era una versión compatible, pero después, 1 o 2 días después en su Twitter, él dijo, ¿saben qué? No va esta beta, fue un error que cometí, un troleo, ya que troll, no sabemos si fue un troleo o qué, pero las personas que se quedaron en esa beta, ¿qué pasa? ¿F en el chat? ¿O qué? ¿Qué crees tú para ellos? Bueno, ellos siempre tendrán Trollstore. O sea, siempre lo tendrán, siempre lo podrán usar. Pero claro, es una beta y tiene ahí el pop-up de la beta ahí, actualiza. En mi caso, yo actualizaría a 15.5. Porque el pop-up de la beta para mí es algo temporal, algo que he de esperar y algo que se ha de solucionar. Pero si eso va a estar siempre ahí todo el rato, pues mejor actualizo a 15.5 y uso eSign. Me compro un certificado y aún así tengo IPAs. No serán igual que las de Trollstore, pero claro, si puedes soportar ese pop-up de la beta, si te da igual, si por cualquier razón te da igual ese pop-up de la beta, quédate. Pero en mi caso no, en mi caso no lo haría. Ya. Pero me gusta como parte de tu respuesta porque dices, ellos siempre van a tener Trollstore. Entonces, Sí. no está todo perdido. Creo que si alguien estaba en esos tiempos en 15.5, la versión final, o en 15.6 y bajó a 15.5 beta 4, yo creo que hay un win-win, o sea, hay un ganar definitivamente. Porque hay Trollstore, pero Trollstore no está en 15.5 final, ni en 15.6, ni en ninguna otra versión superior. Y de hecho no se va a actualizar o sea, tú mencionabas recién que Opa dijo que no lo iba a actualizar para iOS 16, no porque él no quiera, porque no tenga ganas o porque está cansado, para nada, sino que simplemente es porque ocupa ciertas vulnerabilidades que hoy en día
llegan hasta 15.5 beta 4 y no hay otra vulnerabilidad que permita hacer lo mismo en 15.5, 15.6. De hecho, no debiese haber. Aunque, ¿viste un video de alguien que subió que estaban en 15.6 beta 3 y estaba Sí. funcionando ahí? Entonces, ¿qué habrá pasado? O sea, Apple parcheó, Apple quitó el parche en esa beta, pero ya instalar esa beta hoy en día tampoco se puede. Entonces, dime. Lo que podría pasar, lo que hubiese podido pasar con Apple, es que haya empezado las betas de 15.6 como base, a lo mejor hubiese tenido una versión A una de anterior. las betas. Y ahí actualizar, Anterior. Ajá. actualizar, y en la RC, pues poner todos los parches o cualquier cosa. Es posible, pero algunos dicen, pero quiero instalar esa versión, ya de la manera tradicional ya no es posible. Entonces, creo que no fue una mala decisión, habría que esperar ahí. Algo podría ocurrir luego a futuro, que salga un jailbreak Si sale para esta versión, para 15.5 beta 4, y del mensaje, el pop-up yo la estoy viviendo desde febrero de este año. O sea, estoy en octubre, del 2 al día, son 8 meses que lo llevo, y uno se acostumbra, ya es como una enfermedad que uno sabe que no se va a curar, pero al menos en el corto plazo. Pero algo podría ocurrir y habría que estar esperando ahí. ¿Y por qué lo he aguardado ahí, Rubén? Porque yo sé qué es lo que se viene. Entonces uno Sí, si tiene puestos los ojos en la meta, no va a haber nada en el camino que te va a distraer. Entonces, si ya sé cuál es la meta, sé cuál es el resultado, sé lo que voy a tener, ahora en realidad no me preocupo y lo sigo viviendo nada más. Pero hay unas personas que no están con ese mensaje de la beta y con todo esto de Fugu sí. 15 estaban en 15.0, 15.01, 15.02, 15.1, 15.1.1 y guardaron sus SH. Y con Future Restore empezó a ocurrir como, no voy a llamarlo un éxodo masivo, así como que todos estaban yendo a 15.4.1 el día en el cual Linus mostró Fugu 15 con su demostración, pero fue como un tema de conversación, ¿cierto? Como que Twitter se abrió una puerta de Future Restore que se mantiene usualmente cerrada. Entonces, lo que yo quiero saber es, ¿fue conveniente, los que ya lo hicieron, los que ya lo hicieron, fue conveniente dar ese paso? Porque igual ese sí que fue un salto de feo, ¿no? Porque se recomienda ocupar Future Restore, ¿cierto? Cuando ya hay confirmación de un jailbreak, y no tiene como sentido hacerlo tan rápido, aunque también está la brecha, ¿cierto? De la CEP 15.7, que Apple lo deje de firmar. Eso puede ocurrir en cualquier momento. Ya podríamos decir que Apple estaría cercano a estarlo haciendo porque ya vamos en la beta 5 de 16.1, vamos en iOS 16.0.3. Entonces podría ocurrir. Entonces, ¿qué crees tú? ¿Que ya estamos a tiempo de hacerlo? O sea, ¿hay que hacerlo? ¿Es urgente o no es urgente? Bueno, yo quiero dar mi opinión sobre esto. Hombre, poder hacerlo puedes. No pierdes nada. Tienes Trollstore en 15.4.1. Pero mi Ajá. opinión es, solo sube si tienes algún problema. Por ejemplo, hay gente que necesita el Face ID con mascarilla. Por ejemplo, aquí en España no sirve de mucho porque ya no hay mascarilla. Ya solo se hace servir en transporte público y estas En cosas. Chile tampoco. Ujú. Pero subir por subir, yo no lo recomendaría, porque ahí te estás jugando el Face ID de tu dispositivo. Por ejemplo, en los iPhone 13, un saludo ahí para Enrique que perdió su Face ID al subir a 15.4.1 en su iPhone 13. Ahora está en iOS 16, no sigáis sus pasos, por favor. Quedaos Pero en la eso pasa versión. con los 13, ¿no? ¿Cierto? Al final el reporte fue Sí, para los A15. a 15. Pero esto de Future Restore es como... Solo úsalo si de verdad lo necesitas, porque Fugu también va a ser compatible con 15.1, ¿sabes? Mi opinión es que lo uses solo si es necesario, si hay un bug que te molesta. Y de hecho, los que quieren subir también deben tener presente los que están ya en iOS 15 y tienen un dispositivo una a 12, a 13, a 14. También, o sea, había gente que quería ocupar Troll Nonce y eso Sí, también fue como, era como, a ver, hay que leer simplemente, uno abre Troll Nonce y ya te dice, ¿cierto?, las versiones compatibles o ver un poco más, pero porque algunos fue muy común, ¿cierto? Yo creo que también te llegaron las preguntas a sí. ti, pero tengo los SH y estoy en 15.6, quiero bajar, No. que ya se le ha dicho hartas veces, pero me gustaría que otra persona se los diga. ¿Qué le diría a esas personas que están, ojo, o en 15.2, beta 1 como estoy yo, 15.2 o 15.3 y quieren ocupar el Troll Nonce? Pero si tengo los SH, ¿por qué no lo puedo instalar? A ver, Trollnons usa Dimentio, que es como un tweak para setear el nonce. Lo que pasa es que este tweak no se puede correr con Trollstore como tal, en una aplicación como tal.
necesita tener el root. Entonces, esto solo se puede correr en 15.1.1 porque en sí tiene el exploit del multicast byte copy el que salió allá en Es marzo al así. kernel. Importante eso. ¿Qué es lo que pasa? Para la única versión que se podría llegar a actualizar es para 15.2 beta 1, ya que esa versión es vulnerable. Pero para las demás, es como yo os digo, si es absolutamente necesario, sube, si no, no. Bueno, si estáis en versiones no compatibles con Trollnos no podéis. Pero vosotros pensar Claro. eso, que Fugu será compatible con vuestra versión. No surge Ujú. subir. En mi caso, si mi iPad siguiese en 15.1, no subiría. Tengo los SSH, pero no subiría, no me la jugaría. Mejores cosas siempre uno va a tener cuando espera en la versión más baja. Uno va a Sí, subir, claro, como mencionas tú. Lo que hizo harto ruido fue el Face ID. Si no me sí, equivoco, creo que apareció con 15.4. sí. Pero de ahí para allá son emojis y cosas que uno dice, hoy no lo tengo, lo necesito en este instante, no puedo vivir sin él. Pero yo en lo personal, pese a que estoy en esa beta que tú mencionas recién, también no me voy a mover. Nada me impulsa. Repito, como recién dije, sé lo que se viene, sé lo que me espera. Entonces, la pregunta viene a ser, ¿cuándo va a ser eso que tanto uno espera? ¿Cuándo uno va a llegar a esa meta de Fugu 15? Y bueno, y la siguiente pregunta, bueno, esto va para todos. Necesito que vean estos pocos segundos del evento de Linus Gens, porque se dijo ahí una frase y quiero discutirla a continuación con Rubén y con todos los presentes. Ahora, ahí está. So there are two types of jailbreaks. The one is app jailbreaks, and this is also the one which relates more to Maven, at least at the current state, which basically need an application to start the jailbreak. It's a semi and it's semi-untethered, or it's an untethered one, which basically means sometimes it can be reboot safe if you have an untether, or you just need to restart the jailbreak after every reboot of the device. Some public examples are Uncover, Fugu 15, which hopefully will be released in a couple of days. And Chayote, which is at the current state not released. Then we have boot jailbreaks, like Checkrain, which are tethered. And Ya, Rubén. Hace un año atrás, o sea, ya se va a cumplir un año, en los próximos días, en las próximas 1 o 2 semanas más se cumple ya, si no me equivoco, fue el 24 de octubre del 2021 que se lanzó el jailbreak Fugu 14. Sí. Cuando salió no era como un jailbreak como a lo mejor uno quiera, listo, tengo Cydia, sino que necesitó el trabajo en conjunto con Uncover, y luego pasaron unos días y se unió a esta triada, ¿cierto? Todo lo que es Alstor, Fugu, Uncover, los tres hicieron maravillas. Entonces se piensa de que con este 24 de octubre del 2022, es un aniversario, ¿cierto?, del lanzamiento de Fugu 14, si podría a lo mejor ocurrir ahora. Y en este evento, recién veíamos como el de Linus Gens, donde mostró Fugu 15, aparece esta persona que está participando, ¿cierto?, como un interlocutor, y empieza a hablar de los tipos de jailbreak que existen hoy en día. Y habla de los tipos de jailbreak, y menciona, ahí aparece en el estado el Chillout, y dice que todavía no está liberado, ahí F también por Coolstar. Pero también habla de Checkrain, de los tipos de jailbreak, de semi-tether, y tenemos ahora, y menciona a Uncover y a Fugu 15, dice que podría, con suerte, ser liberado en los próximos días. Entonces, ¿crees que en ese evento se filtró un poco de información, que hay algo detrás de ese comentario? ¿Crees que lo vamos a tener? ¿Por qué lo mencionó? Si a lo mejor no era cierto, ¿era necesario decirlo? ¿Era un deseo que él tenía? ¿A qué crees que fue el comentario de lo que se dijo en ese evento? Vale, yo lo que pienso sobre este tema es que poderse haber filtrado alguna información podría. No sabemos qué contactos tendrá esa persona con Pwn o Linus o alguna gente de por aquí. También está el tema de que Jake James está muy activo con temas de lo del root y esto, de que ha escrito en root con algunos trucos. ¿Podría ser que se haya filtrado algo? Sí, pero seguro no estamos, porque a lo mejor es una persona que especula o que le gustaría que salga o de alguna forma de esto. Mira, yo lo que pienso en particular es que no lo podría tomar como una confirmación al 100%, así como lo vamos a tener y se filtró en el evento, pero
digo, a lo mejor él está expresando su sentir, ¿cierto? El deseo de que, espero de que Fugu 15 sea liberado con Ancover en los próximos días, por este aniversario podría ocurrir, eh, pero digo, a lo mejor no tendría por qué haberlo dicho, si él a lo mejor no tuviese información, o sea, son como muchas aristas en verdad, y tampoco uno no quiere crear esa falsa expectativa por la espera, ¿cierto?, que hemos tenido con el jailbreak, pero sería bueno tener ahí Uncover pero el silencio que tiene, y a mí también me hace ruido, como hablábamos hace un rato de Jake James, de cómo él está tan activo en Twitter, cuando en el pasado no era así. Él siempre estaba en silencio porque estaba trabajando con Pont2Own y con Sam Bingler, estaban los tres ahí haciendo su Uncover, y ahora él ha dicho que en realidad, o sea, se ve, comparte su progreso, ¿cierto? Las cosas que él enseña. Cuando yo digo, o sea, uno agradece que él diga eso en Twitter, pero por otro lado yo digo, no tendría por qué estarlo haciendo, porque eso se supone que son avances que debiesen ir manejando en privado con el equipo Uncover. ¿Tú crees que vayamos a tener Uncover? ¿Crees que, o ya lo damos por muerto como el Chillout? Ay, primero respóndeme Uncover, después de Chillout. Vale. A ver, en mi caso, yo no soy ningún experto. ¿Te acuerdas en las épocas ahí de 14.3 que decíamos Uncover está muerto, Uncover está muerto? Y al final salió y lo tenemos todos. Ujú. Hasta 14.8. A ver, que Uncover está muerto no lo podemos saber. Pero yo creo que no. Porque yo creo que si está muerto o si no quiere hacer un jailbreak, creo que lo habría dicho por Twitter. No creo que sea una persona que se va. Y más con lo de 14.3, que se fue durante un tiempo y luego volvió. Yo, Ujú. yo creo que tendría que decir algo por Twitter, Por lo ¿sabes? menos. O sea, ya estamos casi un año, ¿no? O sea, no casi, pero en diciembre se cumple un año de su último tweet y con Chillout. ¿Qué piensas de Chillout? ¿A Buah, ese sí que lo damos por jailbreak? ¿A ese sí que lo damos por muerto? temas de chayote, como le llamo yo y como lo llamamos en España. Eh, pues no sé qué decir, la verdad. Yo creo que saldrá Fuego antes de una. Es que de una creo que saldrá antes. Y Chayote, pues no sé, yo ya me he olvidado de Chayote. Yo ya esperando Fugu y Chayote supongo que saldrá, porque yo qué sé, Coolstar lo ha hecho, tampoco va a hacer. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a quedar para él? No creo. Saldrá, pero Fugu sale antes, eso seguro. Y si en el pasado tuvimos Fugu 14 con Uncover, ¿podremos a lo mejor ver un Fugu 15 con el Chillout? Bueno, es una posibilidad. En sí Fugu 15 ya trae Procursus. En Ujú. el evento en sí ya traía Procursus, o sea, ya Hizo un demo concilio. sí, tenía Sileo y todo. Entonces sería cuestión de añadir el lip hooker. Entonces eso a lo mejor, pues Coolstar o algún otro desarrollador, no tiene por qué ser Coolstar, podrían añadirle el lip hooker. No hace falta ni que sean cover, ni que sea otro jailbreak. No sé si me entiendes. Sí, sí, porque mira, si dividimos, por decirlo de una forma bien simple, dividamos el jailbreak en dos partes. Ya una cosa es el jailbreak, la otra son los tweaks. Si yo creo que si no ha salido el chillout, es porque Coolstar quizá por su tiempo, etcétera, lo que sea, no ha podido lograr cierto aquello, porque la segunda parte yo tengo entendido que él ya lo tiene casi superado, o sea, tiene su gestor de paquetes, tiene su lip hooker, tiene su Procursus, es utilizado, ¿cierto?, por Fugu 15. Entonces, como que falta de que la otra mitad, por decirlo así en términos simples, que viene a ser el jailbreak, el cual Fugu 15 sí proporciona. Sí, El tema es que, ¿por qué no lo hizo en el pasado también Linus Gens? Porque en Fugu 14 él también hizo demostraciones con Cilio y el Procursus, etcétera, pero al final se inclinó por Uncover. Y ahí viene todo un tema de discusión que ya se habló en el pasado, que quizás le da más, no sé, más credibilidad, confía más en él, tiene otra experiencia, otra reputación, etcétera. Pero como mencionas tú, es una posibilidad de que Fugu 15 también venga integrado con todo lo que es Chillout, pero solamente el tiempo lo dirá. Vamos a ver si en este aniversario del 24 de octubre algo pasa y nos hace feliz a toda la comunidad. Si tendremos que seguir viviendo, ¿no?, así de atrasados con el jailbreak, pero, o sea, con respecto a las versiones nuevas de iOS, vamos en 16.03 y esperando un jailbreak para 15.1.1, entonces, pero vamos a ver simplemente cómo van avanzando las cosas. Ahora, para concluir, algún consejo que quieras entregar, algunas palabras a aquellos que están en iOS 16 a lo mejor. un consejo que quiero hay decir para los de iOS 16
pues bajar a 15.6 RC. Por temas... Exacto, Sí, bien dicho. por temas de que Linux Gente ahí tiene un bug en 15.6. Allá el otro día lo estaba comentando con este que está en iOS 16 y ya le estaba diciendo, baja. A ver si baja Exacto. a iOS 15.6, porque no sé, a lo mejor en un futuro ya sabemos cómo es Linux. Yo qué sé, no es seguro, pero mi consejo, baja 15.6 RC. Claro, y es lo más bajo que se puede llegar hoy en día. Y creo que en la RC no aparece el pop-up el de la beta. Sí, Creo que aparece. no aparece el pop-up de la Claro, beta. entonces, gente, bajen. Incluso si están en 15.6 versión final, algo podría haber pasado una semana antes de que se liberara la RC. Entonces bajen la RC, los que están en 15.7, cualquier versión superior, es Sí, un buen consejo y el es día de hoy. más, aunque tenga pop-up de la beta, puedes subir con el perfil a 15.6.1, ¿no? Ujú. Puedes subir, Porque estarías más abajo. claro. Pero la idea es que nadie suba, ojo, Sí, nadie suba a nadie sube. 15.6. RC es bajar, escuchen bien, porque Sí, después dicen, es bajar a 15.6 RC, ¿de acuerdo? De las versiones superiores, bajar. Nadie suba, todos quédense en la versión más baja. Y bueno, sería todo por esta ocasión. Pues te agradezco, Rubén, que hayas aceptado la invitación. Llevamos varios días coincidiendo sí. y por esta diferencia horaria también se hizo complicada y por situaciones personales lo estamos haciendo de esta forma. No estoy en mi casa, como pueden ver, pero te agradezco, Rubén, que hayas aceptado la invitación. Y bueno, sus redes sociales, su Discord, ustedes saben, su canal está todo ahí en la descripción de este video para que puedan tener más acceso a conversar con él si tienen alguna duda. Y sería todo por esta ocasión. Pues se despide el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, y también Rubén desde Barcelona, España. Nos vemos esta semana con otro video. Chao, chao.